Segundo bloque en Unidiversidad Noticias por el canal 30 de la TDA. Y bueno, como todos los martes, tenemos columnas con nuestro especialista, ¿no? Uno de nuestros especialistas. Uno de nuestros especialistas, José Vargas, que voy a ir a presentarlo. Le vamos a dar la bienvenida y vamos a hablar, por supuesto, de distintos temas que tienen que ver con la realidad de nuestro país. José, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema de la carga impositiva para los alimentos, que sin duda es uno de los temas que preocupa al sector de alimentos concretamente, ¿no? Sí, al sector de alimentos y fundamentalmente a todos los consumidores, porque los precios que uno está pagando en la mayoría de los comercios muchas veces les parece que es relativamente caro. Cuando uno desagrega el precio de los alimentos, uno se da cuenta que entre un 40 y un 50% de lo que uno está pagando es carga tributaria, es decir, impuestos. Los alimentos que más sufren carga impositiva son las bebidas, fundamentalmente las bebidas cola, que en diciembre tuvo un incremento adicional por la reforma tributaria. Hay algunos alimentos que están cerca del 38%, que son los que menos carga tributaria tienen, pero es muy alta, por cierto. Argentina es el país en Latinoamérica que más carga tributaria tiene en los alimentos y bebidas. El pan, la carne, por ejemplo, y las leches tienen un descuento impositivo con respecto al IVA, pagan la mitad de IVA, es decir, el 10,5%. Así todo tenemos carga municipal, provincial y nacional. Esa carga impositiva hace que muchas veces uno termine pagando un precio relativamente alto, básicamente por la propia presión tributaria que tiene el Estado. Bueno, hay que empezar de alguna manera, como decimos siempre, a buscar precios, que es en definitiva lo que hacen los consumidores, lo que hacemos los consumidores. Ahora vamos a hablar de un tema que empezó a hablarse ayer y es concretamente de la posibilidad de cambios en el INDEC. El gobierno tiene la intención de elaborar este proyecto que sin duda es una modificación que para algunos es un malestar, sobre todo para los empleados actuales del INDEC, pero concretamente contarnos de qué se tratan esos cambios. Bueno, el Poder Ejecutivo tiene en carpeta un proyecto de ley para modificar lo que se conoce como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el famoso INDEC. En principio quiere el Poder Ejecutivo darle más autonomía, darle más independencia de la que en principio tiene. Por ahora el proyecto de ley lo que contempla es que se va a mantener la estructura, se va a mantener la planta de personal, pero va a tener un cuerpo colegiado de injerencia dentro del nuevo organismo, que se está debatiendo un poco cuál va a ser el nuevo nombre. En principio sería una comisión que va a estar representada por universidades nacionales, con un representante de 2 o 3 ministerios, más el representante del Banco Central de la República Argentina. En este sentido, hay 2 proyectos dando vuelta. El que en principio tendría más afinidad con el Poder Ejecutivo es el de la jefatura de gabinete y el titular del INDEC, Jorge Todesca, no está muy de acuerdo en principio con estos cambios en este momento. Hubiera preferido que fuera mucho más adelante cuando las estadísticas estuvieran mucho más normalizadas. Recién llevamos prácticamente 1 año y medio de normalización de las estadísticas, pero bueno, el Poder Ejecutivo avanza con este proyecto de ley. Después de todo lo que ha sucedido alrededor del INDEC, ¿no? En algún momento que no daban números creíbles o no se podía trabajar a partir de los datos porque no se daban a conocer, ¿es bueno el cambio? En principio se necesitaba este cambio, el cambio profundo que necesitaba un país como el nuestro, porque para tomar las mejores decisiones de política económica, un país necesita un diagnóstico. El diagnóstico lo dan las estadísticas. Si las estadísticas dicen que Argentina va relativamente bien, las políticas económicas y sociales van en ese sentido. Cuando el diagnóstico es malo, se toman otras medidas de política económica. Ahora bien, cuando las estadísticas oficiales no se publicaban o se publicaban de una manera que no eran relativamente ciertas, por ahí las políticas eran completamente equivocadas y llegamos a la situación que llegamos en el 2015. Voy a pasar a otro tema. No te voy a preguntar cómo viviste el tema del partido de hoy de la selección, no, por favor no. Pero bueno, sí te voy a preguntar algo relacionado con el Mundial, porque cambia la economía. Hoy se hablaba, por ejemplo, del incremento en la producción de televisores en nuestro país, pero hay una economía un poco más amplia, ¿no? Se habla de otros productos que pueden estar relacionados también con la economía del Mundial. Sí, cada 4 años nosotros tenemos lo que se conoce como el Mundial de Fútbol y adicionalmente empuja algunos sectores de la economía. Fundamentalmente algunos productos relacionados con los electrodomésticos o con la electrónica en particular. Tiene que ver en primer lugar con los televisores. Se habla de que este año se venderían en promedio un 50% más
con respecto al año pasado. Tiene que ver con esto las promociones y los descuentos especiales. Sabemos que en junio arranca el Mundial y probablemente en el mes de mayo empiece la promoción y los descuentos salvajes, así le llaman en marketing, a todas las grandes empresas en nuestro país. Después tenemos lo que es telefonía celular y lo que son las tablets también, y fundamentalmente en otro sentido aparecen lo que son los DVD o algunos productos que están relacionados con el sonido, que van de la mano un poco con esto. En principio se habla, y las principales compañías en Argentina se hablan de que va a crecer el segmento de televisores de 40 pulgadas hacia arriba. Eso es donde seguramente va a haber mucha más demanda y tiene uno la posibilidad de pagarlo en cuotas. Vamos a pasar a otro tema ahora. En las últimas horas también se conoció el dato, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas. Se hablaba de que el mes de febrero tuvo una variación positiva en comparación con el mes de febrero del año pasado, pero, por ejemplo, desde las cámaras empresarias decían que, bueno, todos los números positivos son buenos, pero que el referente de febrero del 2017 no es el mejor parámetro. Sí, es cierto. El año 2016 fue un año muy malo para la Argentina y por ahí quedó un efecto arrastre, lo que se llama un arrastre estadístico para los primeros 3 meses del 2017, donde recién a partir de mayo o junio se empezó a ver algún dato positivo en algunos sectores en particular, y por eso, según algunas cámaras, comparar febrero con febrero del año pasado, evidentemente va a dar muy positivo el interanual, pero estamos comparando con un mes que no fue relativamente bueno. Por eso hay que empezar a analizar los últimos números, es decir, cómo viene evolucionando, por ejemplo, desde agosto, septiembre del año pasado, mes a mes, para ver si realmente la tendencia es positiva y se mantiene en el tiempo, que esto es lo importante. Bueno, y ahora vamos a ir a otro dato que está relacionado con lo que se conocía la semana pasada. La semana pasada se conocía el dato del desempleo, que había bajado en nuestro país, y hoy se conocen datos que hablan de justamente el empleo informal que ha crecido. ¿Hay una relación directa con eso? Sí, hay una relación. En Argentina siempre está el problema, el famoso problema del mercado informal o el mercado marginal o el mercado en negro, que representa aproximadamente, siempre se tiene la idea de que es cerca del 33%. Bueno, en la jornada de hoy lo comprobó el INDEC con un 34%. Esto tiene relación con el nivel de empleo y tiene relación con el nivel de desempleo. Son variables que van de la mano. Es un dato que no sorprende absolutamente para nada, porque es en principio el promedio en el que se viene manteniendo la Argentina y es donde la mayoría de los gobiernos no pueden terminar de torcerle el brazo a la informalidad. Cuando la presión tributaria es muy alta, cuando el nivel de inflación es demasiado elevado y cuando la actividad económica es relativamente baja, la informalidad crece. Y esto es un poco lo que está pasando en nuestro país. Ojalá tomen la mayoría de los funcionarios estos datos que está dando a conocer el INDEC, que son reales y muy buenos, para tomar las mejores decisiones de política económica. Muchísimas gracias, José. Gracias. Nos reencontramos el próximo martes. El martes que viene, sí. Hasta luego. Así pasaba nuestro columnista de economía, José Vargas, especialista además, dándonos algunos detalles sobre la economía de nuestro país. Vamos a compartir más información, Gastón.